Sin más, le paso la palabra. Muchas gracias, Rocío. Bueno, yo quiero empezar fuera de cualquier tipo de protocolo, en serio. Yo quiero empezar agradeciendo al Instituto de Estudios CEUDIE que me haya invitado a estas jornadas bastante apabullante, sobre todo porque el Instituto lleva 10 años haciendo jornadas sobre historia de Ceuta, y eso no es baladí, ¿no? Lleva 20 años los cuadernos del archivo, que es pues una revista de estudios locales, pero que se ha convertido en una de las referencias nacionales. Y luego, además, estoy muy agradecido por otra razón. Rocío lo comentaba hace un momento. Bueno, yo tuve la suerte y el honor, debo decirlo así, de que a través de una colaboración entre lo que entonces era el Ayuntamiento, hoy Ciudad Autónoma de Ceuta, y la Universidad de Granada, de la que Ceuta forma parte de su campus. Y yo esto lo digo fuerte y lo quiero decir más fuerte todavía, porque seguramente la Universidad de Granada tiene un débito con esta ciudad desde el punto de vista universitario que, si la suerte y los votos nos apoyan, estamos dispuestos a pagar, digo, esa deuda universitaria con la ciudad. Pero ahora no estoy en campaña electoral para el rectorado, sino que estoy aquí para charlar un rato con vosotros. Y yo quiero personalizar mi agradecimiento, no solo a la institución. Yo quiero agradecer mucho a José Antonio Alarcón, uno de mis amigos del alma, aunque nos veamos cada vez menos, a Rocío y a José Luis Gómez Barceló, que hace ya 20 años, cuando se inauguran los cursos de verano de la Universidad de Granada en Ceuta, me abrieron las puertas de esta ciudad y me enseñaron a quererla y me enseñaron a respetarla y me enseñaron algo que para mí es muy importante. Me enseñaron que su corazón es de oro y que cualquier persona que llegara aquí con más o menos buenas intenciones podía ser excelentemente bien acogida. Ellos me acogieron y en ellos personalizo mi agradecimiento, además de la invitación concreta. Yo tenía preparada y escrita una conferencia, pues eso, historia regional, historia local hoy, pues muy sesuda, muy pegada a la historiografía. Y si vosotros queréis, y permitidme que hable de tú, en un tú colectivo y cariñoso, por supuesto, aburrida. A los organizadores sí que les digo que si queréis os la paso para la publicación, pero después de mi intervención vosotros decidís. He cambiado tras ver un poco lo que estoy llevando a cabo, no solamente en estas jornadas, sino en los últimos 10 años, y por tanto voy a estructurar mi intervención en torno a varias ideas eje. Una primera: no se trata tanto de aburriros con historia regional, historia local y desde el punto de vista conceptual, como de algo que a mí me parece mucho más importante, de luego vitalmente mucho más importante. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la historia? Evidentemente de la utilidad de la historia, de la función social de la historia. Una segunda idea eje: la historia regional y sus problemas. Y yo ahí voy a plantear, como espero que me comprendáis, una idea de historia regional fundamentalmente referida a Andalucía, que es el ámbito territorial, espacial, vital, en el que yo trabajo. No está de más recordar que la primera vez que se da en la Universidad Andaluza la historia de Andalucía contemporánea, pues me tocó a mí, y no tenía ni idea, no sabía nada, pero bueno, ahí nos defendimos.
En tercer lugar, hablar de la historia local desde una perspectiva que yo creo que es la perspectiva analíticamente más fértil, que es la idea de la historia local como microhistoria. Es decir, como el laboratorio en el cual se pueden plantear toda una serie de cuestiones que las historias nacionales, las historias de la nación-estado, no llegan. O mejor dicho, a través de la historia local como microhistoria, como laboratorio, se pueden verificar o falsear determinadas grandes hipótesis generales de qué ha pasado en la historia de nuestro país, en la historia de España. Y finalmente intentaré, cariñosamente por supuesto, aterrizar y comentar algunas cuestiones acerca de la historia de Ceuta. Por tanto, empezamos un poco hablando de qué hablamos cuando hablamos de historia y sobre todo de qué hablamos en torno a su utilidad. Mirad, desde que la historia se convierte en una disciplina académica, en el siglo XIX, como sabéis, pues los historiadores han o hemos vivido bajo el peso, digamos, de dos acusaciones distintas. Distintas y muchas veces complementarias, Una tiene que ver con el tipo de conocimiento que producimos. La otra con la utilidad de la historia. Es decir, con los beneficios que suministra el cultivo de la historia. Que la historia no es una ciencia y que además no es útil para la vida de los hombres y de las mujeres y para la vida de los pueblos, pues probablemente sean las dos pesadillas más importantes y más recurrentes desde aquella etapa fundacional de la historia como disciplina, que han alterado y que siguen alterando si me permitís la expresión, el tranquilo disfrute de los profesionales del estudio del pasado. Cuando la historia ocupa un espacio académico, se elevan, a partir del final del siglo XIX, se elevan notablemente las exigencias. Bien fuera como respuesta al prestigio alcanzado por la historiografía del siglo XIX, o bien por la necesidad de, digámoslo a lo bruto, pero muy crudamente y muy realmente, o realísticamente al menos, por la necesidad de abrirse un hueco en el espacio académico. Pero el hecho es que los promotores de las nuevas ciencias sociales hicieron de la crítica al conocimiento histórico un signo de identidad de esa disciplina. El venerable Augusto Comte pues no tuvo ningún problema a la hora de definir como irracional la curiosidad de los historiadores, o de tachar a los historiadores como ciegos recopiladores de anécdotas insignificantes. En definitiva, somos unos cotillas. Más piadoso, pero igual de tajante, Durkheim recordó a quienes defendían el carácter científico de la historia, pero seguían ocupándose de individuos y de acontecimientos singulares. Hemos descubierto que la foto aquella resulta que identificamos al teniente coronel no sé qué. Digo que Durkheim recordaba que lo que caracteriza la auténtica ciencia es su capacidad para elaborar tipos y leyes. Y los profesionales de la historia, y era ese su diagnóstico, pues debían enfrentarse de una vez a un dilema, a una endiablada, si queréis, alternativa, en la que además siempre saldríamos perdiendo fuera cual fuera nuestra acción. Si nos decidíamos a convertir a la historia en una ciencia de verdad y se echaba por la borda lo particular para dedicarse a lo general, se acabaría destruyendo la especificidad del conocimiento histórico y convirtiendo la historia en una rama de la sociología, lo cual en principio no es ni bueno ni malo, es. En cambio, si pretendíamos o pretendían
defender la independencia y la originalidad de la historia, pues había que resignarse a mantenerla en el nivel de la narración e incluso aceptar esa idea que viene ya de Heródoto de la historia como arte respecto a la auténtica historia científica cultivada por los sociólogos. No acabaron aquí las tribulaciones ni los problemas. Los profesionales de la historia finalmente parece que como colectivo somos profesionales atribulados. Si la historia conseguía demostrar por lo menos que presentaba alguna utilidad, podríamos asegurar una buena reputación, podríamos asegurar la pervivencia de la historia, por lo menos como una forma no despreciable de conocimiento. Lo malo es que tampoco en este terreno pisábamos terreno seguro, pisábamos también arenas movedizas. Yo quiero recordar las críticas que hacía Nietzsche precisamente del momento en que la historia pretendió convertirse en una ciencia, rompió los puentes que la unían a la vida y se convirtió en un artículo de lujo. Es decir, la historia comenzó a ser tan odiosa como todos aquellos conocimientos que, decía Goethe, solo servían para instruir, pero no acrecentaban la actividad ni animaban a ella. Únicamente tenía sentido, desde esta perspectiva, una historia al servicio de la vida, una historia capaz de impulsar la construcción del futuro. Claro, dicho así, esto resulta muy bonito. Una historia capaz de impulsar la construcción del futuro. Pero eso significa, o puede significar al menos, que la utilidad del conocimiento histórico esté en los servicios que éste presta, tanto a la interpretación del presente como a la creación de identidades. De identidades con vista al futuro, es decir, de identidades nacionales o regionales o nacionalistas españolas, para ir aterrizando, pero también de identidades ideológicas, de identidades políticas o de identidades religiosas. Aunque también podríamos dar otra versión del argumento y atribuir la utilidad del conocimiento histórico a su capacidad para criticar el orden social y político vigente, y de ahí las menciones a la historia como arma de la revolución, por ejemplo. Pero no tengo ninguna constancia de ningún historiador que se haya puesto al frente de ninguna revolución, ni parece que haya perspectiva de que eso vaya a ser así. Con lo cual, volvemos a poner entre paréntesis esta idea. Quiero pasar ahora un poco a la idea de los argumentos sobre la utilidad de la historia para la vida de las personas y de los pueblos. Yo creo, y conmigo, y sobre todo yo con él, Manolo Pérez Ledesma, creo que cualquier intento de aplicar a rajatabla una visión presentista del conocimiento histórico en el ámbito nacional, en el ámbito regional o en el ámbito local, me da igual, del conocimiento histórico, pues acabaría haciendo desaparecer capítulos enteros de la investigación y de la enseñanza que no se ajustan a esa finalidad presentista. Pero conocimientos de los que cualquier historiador no puede prescindir, salvo que desee alterar la naturaleza misma de la disciplina historia. Bueno, y ya os digo, ¿y qué decir de la historia como arma de la revolución? Pues eso, pues ningún historiador se ha puesto al frente de ninguna de ellas.
Entonces, ¿para qué cultivar la historia? ¿Para qué hacer historia? Lo diré más crudamente. ¿Cómo justificar el tiempo que muchos de nosotros y de nosotras le dedicamos a la historia? Y sobre todo, ¿cómo justificar el dinero que los poderes públicos y las instituciones públicas, desde la investigación a la educación, dedican al mantenimiento de los historiadores y al fomento de sus trabajos? ¿Por qué hay que enseñar la historia? ¿Qué razones hay para que personas cultas o consideradas cultas, que eso es otro tipo de discusión, considerar, digo, como personas cultas a quienes se entregan al estudio de la historia? Pues a mí no se me ocurren respuestas a esta serie de preguntas que aquellas que hicieron hace siglos algunos clásicos y que afortunadamente han vuelto a poner encima de la mesa por lo menos un pequeño núcleo de historiadores o de profesionales relevantes, entre los que yo no me cuento, evidentemente, digo relevantes. ¿Por qué? Pues una, por el deseo de que los hechos de los seres humanos no queden sepultados en el olvido. La curiosidad por los hechos exitosos y los hechos fallidos de las sociedades, que en las sociedades no letradas la contaban los chamanes, pero que en definitiva gestionaban la memoria de lo exitoso y de lo fracasado para aprender de ello, y que en las culturas letradas esa gestión de la memoria es algo que nos compete a los y las historiadoras por oficio. El afán de conocer, y si me permitís esta expresión, por lo menos en el primer mundo, el disfrute que significa conocer. Claro, esto nos puede llevar a la idea, desde según qué cosas, y ahí lo dejo, de que igual la historia es un artículo de lujo seriamente odioso. No es una frase mía, es de Nietzsche, ¿eh? Pero un artículo de lujo seriamente odioso, al menos para quienes miden el valor de las creaciones culturales por los baremos de la ciencia y de la utilidad. Hay una segunda cuestión y empiezo a aterrizar, que es un poco el tema central teóricamente al menos, no sé si de lo que estoy haciendo, pero por lo menos de aquello a lo que fui convocado, el tema de la historia regional y la historia local hoy. Yo, en este sentido, y sin olvidar las barbaridades que acabo de decir, voy a hacer una propuesta de el tipo de historia regional que nosotros, un grupo de investigación muy amplio que tengo la fortuna ni de liderar ni de dirigir, de estar en él, y del que ya hay 5 generaciones de historiadores y de historiadoras, pues estamos haciendo naturalmente para el caso de Andalucía, que es el territorio en el que nosotros nos movemos. De modo que permitidme este excursus sobre historia de Andalucía, que no es historia de Andalucía, sino la propuesta de un modelo de historia regional aplicado al territorio andaluz, a la comunidad autónoma andaluza, en la que yo me muevo, me preocupo, me cabreo y me desvelo. Bueno, yo estoy seguro que todas y todos vosotros tenéis una idea de una visión
de la historia de Andalucía, de una interpretación del pasado andaluz, que ponía el centro del discurso en una visión decadentista, de fracaso, agónica, si me permitía esta expresión, de la trayectoria de los andaluces como pueblo y como territorio. Desde esa perspectiva, nuestra historia, la historia de Andalucía, repito, y ya no lo digo más, era el resultado de un proceso de prolongada decadencia. Desde un pasado brillante, esplendoroso, hasta la edad moderna, más mítico que real. La contemporaneidad nos habría deparado el subdesarrollo, el paro endémico, una conflictividad social muy alta, de modo que nuestra historia más reciente mostraría el fracaso de Andalucía como pueblo, que se podría concretar en dos cuestiones centrales: el fracaso del incipiente proceso de industrialización, recordad el famoso artículo fundacional de industrialización y desindustrialización en Andalucía, o la desequilibrada distribución de la propiedad de la tierra, cuya manifestación tópica, no por eso menos real, era el latifundismo, que frustraba las oportunidades de desarrollo, que frustraba las oportunidades de modernización del campo, cómo la dependencia política y económica cegaba las posibilidades de una política económica autocentrada, cómo la conflictividad social, la Andalucía trágica, se convierte en el problema de España desde el regeneracionismo, y en buena medida la creación de la Comisión de Reformas Sociales lo que trata es de acabar con la patología, insistiré en eso, la patología de la sociedad andaluza, del problema agrario andaluz, como el paro, posteriormente el analfabetismo o la emigración reducían el potencial de desarrollo y acrecentaban el drama social, en este caso del pueblo andaluz. Andalucía parecía que era víctima de un fatum, que necesitaba redimir sus culpas, que necesitaba redimir su indolencia, su apatía, su excesivo escepticismo. ¿Os suena todo eso, verdad? Para, como decía Blas Infante en la letra del himno, volver a ser lo que fuimos. No es una cita casual, y mucho menos inocente. Si me conocéis, yo hago inocentemente pocas cosas. Volver a ser lo que fuimos. ¿Y qué fuimos? ¿Y qué fuimos? No voy a hablar de todo lo que significa el regeneracionismo y la idea de fracaso y tal, pero sí voy a hablar de los últimos 30 años desde el punto de vista de la consideración de una historia regional, en este caso, vuelvo a repetir, la andaluza. Es una historiografía, una historia regional, que, si me permitís la expresión, es una historiografía que se instala en el paradigma del atraso. Unos llaman atraso, otros llaman su desarrollo, dependiendo, en definitiva, de las opciones políticas concretas que en aquel momento, estamos hablando de los años 70, se tuvieran. Pero bueno, es la historiografía del fracaso, de la que yo también he participado, dicho sea de paso, también he escrito cosas según la cual, joder, esto era un desastre, ¿no? Bueno, esto, al otro lado del estrecho, era un desastre. Era una historiografía que mantenía que la evolución de Andalucía era el resultado de un doble fracaso: el fracaso de la revolución liberal, de la revolución burguesa, otro mito, y el fracaso de la revolución industrial. Y a pesar de que, por ejemplo, Fontana desde los primeros años 70 refutara el primero de esos fracasos, el fracaso de la revolución burguesa, la revolución liberal, pues no se pudo evitar que esa revolución burguesa
en definitiva fuera una revolución pactada con la nobleza, pactada con la Iglesia. Habría que preguntar cuando se le quitan con y sin concordato, antes y después de 1851, los bienes de la Iglesia, el pacto que había con ella, y que la contrapartida del pacto entre la burguesía y los poderes fundamentalmente nobiliarios fueran la salvaguarda de sus enormes patrimonios territoriales y de su prevalencia social. Pero mucha más fortuna tuvo la idea del fracaso de la revolución industrial, que ya acuñó Jordi Nadal en el artículo que os citaba de Moneda y Crédito del año 73. Después de constatar que la costa mediterránea andaluza haya experimentado un notabilísimo crecimiento económico a base de una industrialización similar a la británica de las décadas finales del siglo XVIII y primeras del XIX, pues cuando esta fracasa en las décadas centrales, la industrialización andaluza en las décadas centrales del siglo XIX, pues las razones eran la debilidad del mercado interior, la desigual distribución de la renta agraria, los efectos que esta desigual distribución de la renta agraria hacía que se privase a la mayor parte del campesinado andaluz de los medios de las oportunidades reales de consumo, y por tanto la industria andaluza de consumidores reales y potenciales. Todo muy ortodoxo, ¿verdad? Todo comilfo. Claro, el gran problema es que esta interpretación, desde mi punto de vista al menos, se basa en una identificación absoluta entre desarrollo y crecimiento económico. Y entre crecimiento económico e industrialización. Y entre industrialización y las industrias líderes del modelo clásico de industrialización: siderurgia, siderometalurgia y textil. La revolución industrial inglesa, ¿no? El gran modelo, que donde únicamente se da de allí, de modo que ¿de qué modelo estamos hablando? Claro, eso va a hacer que una historiografía como la andaluza, ya desde los años 70 en adelante, pues se centre en estos temas. Se centra en la desamortización, se centre en el proteccionismo agrario, se centra en la pervivencia de la pequeña propiedad minifundista, se centra en la razón del fracaso industrializador. Es decir, cuestión agraria y desindustrialización no solo como elementos centrales de la investigación, que hacía falta hacerla y la hicimos, pero yo creo a esta altura, y por tanto forma parte de una autocrítica personal de una buena parte de los años que profesionalmente me dedicaba a esto, con una idea: la idea de que cuestión agraria y desindustrialización forman parte de la patología, de la enfermedad responsable del proceso de postración de Andalucía en la historia. Nuevos instrumentales, porque además hacíamos estadísticas, gráficos, cuadros, le dábamos un aparataje necesario, pero técnico y no sé qué, pero nuevos instrumentales para viejas preocupaciones, en definitiva. Y sin embargo, la sociedad andaluza estaba cambiando, y está cambiando a marcha forzada. La sociedad andaluza ya no se identifica como en el año 75 o 76, ni con el subdesarrollo, ni con el atraso. ¿Han desaparecido las desigualdades? No, por Dios, vamos a ver, yo no voy a hacer ahora aquí una historiografía complaciente con el poder andaluz. No, hasta ahí podemos llegar. Pero como diría Ulrich Beck, las desigualdades no han desaparecido, pero han pasado al piso de arriba. Ya no tenemos un problema de hambre, no tenemos un problema de migración, no tenemos un problema de enfermedad, no tenemos un problema de corta esperanza de vida, no.
La desigualdad ahora está en otros términos, pero existe. Y existe en la corrupción, y existe en el crimen organizado, y existe en una inmigración a la que no se sabe cómo tratar, ni qué hacer con ella, excepto eso sí, que trabajen donde nosotros no queremos trabajar. Empezando, permitidme la expresión, lo digo con todo el cariño hacia nuestros mayores, pero de una forma muy real, limpiarle el culo a nuestros mayores cuando nosotros ya no se lo queremos limpiar. Y parece que el problema lo tienen nuestros mayores, no nosotros. Las desigualdades no han desaparecido, pero están en el piso de arriba. Claro, desde esta perspectiva, y termino con esto para no aburriros mucho, que era mi objetivo fundamental, no aburriros. Hay una cuestión que a mi juicio es enormemente relevante. Es decir, ¿cómo y desde qué perspectiva hacemos una historia regional hoy, teniendo como objeto la región? Es decir, en este caso Andalucía. Y permitidme que insista en el ejemplo, pero bueno, en mi propia experiencia, en mi propia práctica historiográfica, y los que me conocéis sabéis que no solo historiográfica, sino también en buena medida vital. Pues yo creo que es darle un vuelco, un cambio al tornillo de la percepción, de las preguntas que se hacen a la documentación, de las teorías de las que se parte para interpretar, etcétera. Mirad, en gran medida yo creo, estoy convencido de ello, de que la idea de una patología regional en el caso de la historia de Andalucía, debido al fracaso de la revolución burguesa y de la revolución industrial, por decirlo en términos clásicos, pues tiene fundamentalmente que ver con que los modelos de crecimiento, los modelos historiográficos de crecimiento que hemos tomado, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, que sirvieron para construir toda una teoría normativa de las etapas que todo desarrollo económico debía de tener, y que ha hecho que, por ejemplo, organizaciones tan importantes como Naciones Unidas crean unos índices de desarrollo hasta hace muy poco tiempo, mensurables en términos fundamentalmente de crecimiento económico y monetario, basados en el PIB, que sirve para lo que sirve, pero casi nunca sirve sobre todo para solucionar los problemas de las personas. Pues yo creo que esos paradigmas están siendo abandonados. Estoy cada vez más convencido de que cada país, cada región transitó por caminos propios de acuerdo a su específica dotación de recursos naturales y humanos. Naturales, y lo subrayo, que en la expresión verbal solo se subraya con una voz un poco más alta, y humanos. En este sentido yo creo que la introducción de variables ambientales en el análisis histórico permiten dar un giro radical a las interpretaciones tradicionales, incluso al chabolismo en Ceuta. Yo me quiero leer bien el artículo porque creo que hay elementos que, muy lejos del discurso de los higienistas, que aquí no se hace, de los higienistas médicos del primer tercio del siglo y tal, pero introducir ese elemento igual nos permite entender que una interpretación decadentista de nuestro pasado, en términos de atraso de su desarrollo, ya no responde a la realidad de los avances registrados por la historiografía. Y en este caso lo que ha ocurrido es una cuestión. Hemos utilizado los parámetros de los modelos de crecimiento y desarrollo de Inglaterra, de Gran Bretaña, de Alemania y de Estados Unidos, y hemos construido, querámoslo o no, sepámoslo o no, una suerte de ideología emulativa, según la cual el sur tiene que emular al norte, Cataluña y Euskadi en el caso de España, Cataluña y Euskadi a su vez a Inglaterra, y Inglaterra a Estados Unidos, con el mismo modelo de desarrollo y de crecimiento económico que han tenido ellos,
que no responde para nada a nuestras condiciones ambientales y sociales. Pues resulta que, pongamos un ejemplo, el barbecho, signo de atraso y subdesarrollo. No, mire usted, el barbecho de Andalucía es una absoluta necesidad, dado que no hay recursos hídricos suficientes, ni hay fórmulas de fertilización suficientes para estercolar. Estamos hablando de un periodo de agricultura orgánica, y entonces es que es necesario para recuperar la tierra. ¿Y eso es un fracaso? ¿O es un éxito de gestión de los recursos que tenemos? Claro, dependiendo de cómo lo consideremos, la interpretación cambia. Estoy poniendo ejemplos muy concretos, pero para hacerme más fácilmente comprensible y lo menos aburrido posible. Claro, si sobre una ideología emulativa el sur tiene que ser igual al norte y el norte cada vez es más norte, pues evidentemente las interpretaciones historiográficas y dominantes, que es como se han construido, nos dan el resultado de que somos un desastre. Y yo creo que no. Y para terminar con este aspecto de mi intervención, yo creo que la historia de Andalucía, y es un ejemplo concreto, la historia regional de la Andalucía contemporánea, creo que hay que verla, creo que hay que entenderla como el resultado de la importación y el posterior y la posterior imposición de un modelo de desarrollo extraño, propio de latitudes más frías y húmedas. El sistema Norfolk aquí, ¿cómo diablos va a funcionar? No puede funcionar. No puede funcionar. Es imposible. No hay agua. Ya está. Hay condiciones extremas de continentalidad y de heladas. ¿Cómo va a funcionar? Pero claro, un sistema que provocó gravísimos daños ambientales y sociales. Y para el que además se tenían unos límites muy serios. Unos límites naturales, muy serios. Y estos solo pudieron ser vencidos, o por lo menos aparentemente vencidos, elevando las tasas de crecimiento y de convergencia con las economías del norte, solo cuando fue posible trasladar, importándolas, enormes cantidades de energía y enormes cantidades de materiales de una a otra parte del planeta. Claro, si lo consideramos así, pues esto supone una interpretación radical, un cambio radical de la interpretación historiográfica. Supone reinterpretar los siglos XIX y XX de la historia andaluza, en este caso, con claves muy distintas al atraso, y explicar los fenómenos sin ideas preconcebidas, y este es el elemento fuerte de mi argumentación, ni valoraciones morales sobre la superioridad de la civilización industrial, por cierto, todavía en crisis. Supone entender las carencias en el crecimiento económico, por ejemplo, en el crecimiento agrario o en el crecimiento industrial, no como una patología social, sino como producto de la escasa adaptabilidad tecnológica y ambiental a las grandes fases del desarrollo económico. De manera que solo cuando fue posible ampliar el radio de los flujos de energía y materiales, y cuando se pudieron superar, por lo menos aparentemente, los límites medioambientales, pues, economías mediterráneas como la andaluza pudieron convertir algunas de sus desventajas en ventajas comparativas. No parece necesario hacer hincapié en ello, ¿no? Agricultura bajo cultivo forzado, etcétera, y emprender el camino de ese crecimiento económico, un crecimiento, por otra parte, que ya esas economías regionales no pudieron controlar. Esa es la otra cara de la moneda, colocándose a pesar de todo en una situación de dependencia, y que muy a menudo ha supuesto la imposición de actividades, permitidme la expresión, depredadoras, tanto de los recursos naturales como de los recursos humanos.
un cambio, creo, en concreto de una concepción de historia regional aplicada al caso de Andalucía. No lo puedo hacer en otras porque no es mi práctica, no ha sido mi práctica historiográfica. Tampoco pretendo, ni mucho menos, que sea un modelo a seguir, ¿no? Sino un ejemplo a exponer. Tercer elemento, historia local. Bueno, yo en el tema de la historia local hay dos cuestiones que quiero dejarlas muy claras, ¿no? En historia local, en historia regional o en historia. Hay buena o mala historia, punto, final. El reto, la tarea, la obligación, hacer buena historia. Pero claro, cuando hablamos de historia local, tenemos una rémora que no es una rémora venida del cielo, que tiene unos condicionantes sociales, políticos e ideológicos muy concretos, donde vayámonos al dato, vayámonos al asunto concreto, pero no pasemos de ahí, porque si no estamos haciendo historia liberal. Estoy hablando de todo lo que supone para la historiografía española la enorme ruptura que supuso la guerra civil, sin por eso mitificar, cuidado, la historiografía republicana, que ese es otro de los mitos que, bueno, por lo menos la gente decente tenemos que decir que son mitos, y depurar la realidad de la alaraca. Pero bueno, después toda historia que fuera un poco más allá de las efemérides de tal, y de los puntos y de los momentos y de los periodos de los que el régimen se hacía heredero, se tachaban como historia liberal, que era lo peor que se podía hacer en aquel momento para aquellos profesionales de la historia que no fueron fusilados, depurados o exiliados. Pero no olvidemos una cosa: el desmoche feroz que se produce, como en toda la administración pública, en la universidad, es tremendo. Y no olvidemos que cuando un catedrático es fusilado o es depurado, lo sucede otro. Hay una renta de oportunidad que está en función ¿de qué? De fidelidad, de adhesión. Y con eso es con lo que hemos vivido, por lo menos la generación de historiadores a la que yo pertenezco. Y eso es así. Y eso es así. Y en el magisterio, y en la sanidad, y en las matronas, y en los practicantes, y en los ingenieros militares, y en toda la administración. Porque si no eras afecto, había sido depurado. Pero la plaza existía, y por tanto alguien la ocupaba. Y ese alguien no siempre lo ocupaba por competencias profesionales. Bueno, dejemos esa discusión. Pero no olvidemos en el argumentario, esta discusión tiene que ver con qué tipo de historia local se ha estado manejando. Hay incluso una institución a la que el Instituto de Estudios Ceutíes pertenece, nada menos que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que son los institutos de historia local. Pero los institutos de historia local se crean en el año 41. ¿Para qué? Pues para revitalizar, lo dice así el elemento, el artículo fundacional de los institutos, para refundar los elementos y las glorias del pasado local. Y esto es algo de lo que consciente e inconscientemente hemos vivido y hemos comido. Yo planteo una cuestión seguramente mucho más simple. Yo planteo la historia local como microhistoria. Y microhistoria en el sentido de Carlo Ginzburg. No para hablar del molinero Menocchio del siglo XVII,
pero sí porque la experiencia del molinero Menocchio en el siglo XVII lo que nos permite, o lo que nos puede permitir, es que el análisis de una comunidad local, entendida esta comunidad local como una reducción en escala de una concepción globalizante de la historia total, se convierte en un marco analítico enormemente fértil, asequible y al mismo tiempo en un laboratorio donde poder desarrollar interpretaciones de tipo globalizante. Antes, y permitirme la alusión a Dominen, antes Rocío decía, va a salir el libro de José Palanco Romero. Bueno, José Palanco Romero era un catedrático de Historia de la Universidad de Granada, que fue el presidente del Círculo de Obreros Católicos, que fue después el hombre de hazaña en Granada, en Acción Republicana primero y Izquierda Republicana después, que como tal formó parte del Ayuntamiento Republicano de abril del 31, que fue elegido diputado a las Cortes Constituyentes, que fue alcalde de Granada durante 6 meses, entre septiembre del 32 y marzo del 33, que fue elegido diputado en las Cortes del Frente Popular en febrero del 36, solo él y Fernando de los Ríos fueron los elegidos, y luego, como sabéis, las actas se anulan y se repiten en mayo, entonces, bueno, saben ya de corrido todo lo del Frente Popular, y al que fusilan el 16 de agosto de 1936. Palanco, además, había sido vicerrector de la Universidad de Granada, redactor de los primeros estatutos según la Ley de Autonomía del año 21, decano de la Facultad de Filosofía y Letras entre 1930 y 1934, y si lo saco a colación, no ni más ni menos que a propósito de la biografía de Palanco, que es un ejercicio de recuperación de la memoria de los más olvidados de mi punto de vista, que son los republicanos, porque socialistas, comunistas, incluso anarquistas han tenido que lo reivindique. Al hombre y a las mujeres republicanos no lo ha reivindicado nadie. Además, porque estaba hasta mal visto. Como ahora os habéis convertido en monárquicos, pues los republicanos no existen más. Bueno, pues yo en este libro lo que he hecho ha sido, a propósito de este personaje, intentar hacer una historia de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Universidad de Granada en el contexto de la ciudad de Granada. Eso es a lo que yo llamo microhistoria. Eso es a lo que yo llamo el laboratorio que nos permite llevar a cabo interpretaciones incluso globalizantes, porque nos permite matizar enormemente. ¿Cómo va a ser lo mismo hacer las series demográficas de España que las series demográficas de Ceuta? Entre otras cosas porque las series demográficas te dicen cuántas criaturas nacen, cuántas criaturas se mueren, a qué edad y pirámides de población generales. Ahora, las de Ceuta nos pueden permitir población inmigrante, población de origen, digámoslo en el lenguaje de las 3 religiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a ser lo mismo? El grado de afinación y por tanto el grado de verificación o falseamiento de los grandes constructos demográficos que hace el Instituto Nacional de Estadística no tiene nada que ver. Y voy terminando. El objeto podrá ser un pueblo, una ciudad, una comunidad, pero no puede perder de vista que esa totalidad, grande o pequeña, pertenece, se relaciona y depende de otra de mayores dimensiones. Y voy a terminar ya, ahora sí, permitiéndome un lujo que me lo vaya a criticar seguramente. Vamos a aterrizar, estamos en Ceuta, estamos en las 10ª jornadas de historia de Ceuta, que se llama Un vistazo a la historia de Ceuta. Me parece acertadísimo el título. El instituto lleva 20 años publicando los cuadernos de archivo, haciendo congresos, haciendo jornadas, llevando a cabo
sin duda alguna, desde mi punto de vista, una importantísima labor editorial. Hagámosla encomiable y excelente, para que esto no sea un dudoso lujo y para que esto sea útil. Hagamos referí externo a nuestras revistas, de modo que no haya que mendigar artículos o que quepa cualquier cosa que se escriba. Insertemos la revista en los índices de investigación importantes, porque esa es una labor de investigación, y el instituto es una sección del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Haremos una mejor historia local. Ceuta, yo recuerdo cuando vine aquí en el año 88 que uno de los eslogans que entonces tenía la ciudad era Ceuta, puerta de África. No es un eslogan. Ceuta es puerta de África, como lo es Melilla. Tenemos Marruecos, su historia, la historia común compartida del protectorado, pero sobre todo tenemos sus historiadores. Habrá que recuperar, pues entiendo yo, que habrá que tender puentes. Sé que están tendidos, pero hacer de los puentes acueductos, hacer de los pasos de tabla obras de ingeniería que permitan crear sinergias. Yo creo que esa es una tarea, y si me permitís, esto sí lo puedo decir, en la que la Universidad de Granada nos va a ayudar. Tenemos una apuesta muy fuerte de cooperación universitaria con Marruecos. Sed nuestros hombres y nuestras mujeres que permitís el acceso, sed nuestros anfitriones. Y yo os daría ánimo, porque tenéis los medios técnicos, los medios científicos, los medios económicos y sobre todo los medios humanos, los recursos humanos para hacerlo. Es un reto, pero yo creo que es un reto que, para que esto, repito, no se convierta en un dudoso lujo, es un reto que hay que asumir. Es el reto para que finalmente la historia local, la historia regional, la historia nacional, en definitiva, la historia con mayúsculas, no acabe siendo el odioso artículo de lujo del que hablaba Manolo Pérez Ledesma. Yo lo citaba al principio de mi intervención. Muchas gracias.